vamos a mirar la metodología de Jesús. La metodología que Jesús usó para los creyentes. Ahí dice en el título del tema de la metodología de Jesús en cuanto a la participación del creyente en el testimonio. Es decir, cómo es que el Señor nos permitió y enseñó y mostró. ¿Cuál es el método de Jesús para llevar el mensaje, para llevar el evangelio, para predicar, para ganar las almas? Siempre nosotros como iglesia buscamos los métodos, buscamos las maneras, y yo nunca le diré que es malo. Usar métodos es una buena cosa, pero siempre teniendo en cuenta eso. ¿Cuál es el método de Jesús? ¿Cómo opera el Señor? Y cómo busca que nosotros respondamos a ese privilegio o a ese mandamiento que el Señor nos da. San Marcos capítulo 5. Marcos 5. Hermano, ¿por qué no nos lee unos versículos del capítulo 5? Amén. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro los dos discípulos, un hombre de espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas la había, gloria al Señor, le habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Quién tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de ese hombre el espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaban allí cerca, en un monte gran, hato de cerdos, paseando. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 1,000, 2,000, gloria a Dios, como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hasta allá. La historia del endemoniado gadareno es un ejemplo muy visible de cómo el recurso o el método, siempre voy a hablar del método, el método del Señor es tan sencillo, es tan claro. Una de las cosas que yo considero como pastor, como cristiano, fruto de la lectura de la Biblia,
fruto de tal vez la experiencia personal, es que el Señor nunca complica las cosas que Él mandó a hacer sencillamente. Y me saco un momentico del contexto del tema para mostrar que ni Jesús ni ninguno de sus discípulos jamás hizo un culto de liberación. Nunca. Como tampoco hizo un culto de sanidad ni de milagros. Hacían culto de enseñar la palabra. Y como parte del resultado o propósito, había sanidades y había liberaciones. Y cuando caminaba y cuando entraba o cuando salía de algún lado, pasaban milagros, pero el principio fundamental, el propósito fundamental era enseñar el reino, enseñar la palabra. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, mirando en la historia del endemoniado Gadareno, el Señor le da la libertad de esos demonios que dijeron, nosotros nos llamamos legión porque somos muchos, somos una legión. Y lo tremendo es que a mí lo que me impacta es que ni Jesús los buscó, ni Él los llamó, ni Él les habló, nada. Simplemente los demonios vinieron y el endemoniado al que nadie podía detener, al que nadie podía acercársele, al que todo el mundo le tenía miedo, terminó postrado delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento que es real. Más poderoso es el que está en mí. Y en este momento el que estaba ahí, pues ¿quién era? El creador del universo, el Dios todopoderoso. Hecho carne, sí, pero sin perder, o sea, nunca, 100% Dios. Entonces aquí vemos que pasa el milagro y que pues los demonios salieron, se metieron a los cerdos porque así lo pidieron, y los cerdos pues se sintieron tan mal que se suicidaron. Alguien un día me hizo una pregunta, pastor, ¿y todos los demonios para dónde cogieron? Se ahogaron. No, se ahogaron entre sus pies. Los demonios, la Biblia es tan clara que la Biblia dice que cuando un demonio es echado fuera, anda por lugares secos, divagando, y que no encuentra y quiere volver a la morada que va a encontrar limpio. Entonces, sabemos que la Biblia habla del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que es el lugar donde moran los demonios. Recuerden que nosotros podemos entender lo que son los 3 cielos, y dentro del segundo cielo, que es ese ambiente espiritual que hay, ese es el lugar de la morada de los demonios. Entonces, ese espacio viene a ser donde la estrella, los planetas, más o menos ese espacio. Sí, es que, a ver, lo que pasa es que hay una cosa que por la Biblia yo lo he entendido de esta manera. El Señor le dio posibilidad a Satanás y a sus demonios de habitar sobre la tierra. Ellos tomaron dominio de la creación visible, fruto del pecado del hombre. Y la Biblia habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. Y Satanás mismo se revela como el que tiene la legalidad en este mundo cuando tenta al mismo Señor Jesucristo, diciéndole, si te postras y me adoras, todos los reinos de la tierra te daré. Entonces hay una legalidad de Satanás sobre este mundo. Ahora, yo he escuchado discusiones, he escuchado predicaciones, he escuchado personas que hablan de que en cada estrella hay un sitio donde habita un ángel, o unas cosas así. O sea, son pensamientos muy personales que no tienen asidero. Pero lo que sí yo comprendo a través de lo que la Biblia me ha enseñado es que en esta atmósfera terrenal es la morada de los demonios. O sea, es lo que yo entendí en la Biblia. Ya de ahí para allá, de la celestial, la de las estrellas, la de los planetas, eso. No. Porque dice la hueste celestial. Pero hablando de los ángeles de Dios.
no habla de los demonios. En Habla cambio, en pues, Efesios 6 sí nos habla. Dice que se mueven en la potestad de los aires. de los Los aires, demonios se mueven de en la estos potestad aires, de los aires. de estos aires. Bueno, ahí hay una buena discusión, ¿no? Sí. Una buena... Sí, temática. Sí. Hágame un favor, hermana, pásemele allá atrás. Eso. Ok. Pero aquí dice que el método, estamos hablando del método. Dice el versículo 14, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, que ya se propagó una historia, ya chisme corrió. Algo pasó, mire que por acá los demonios, hubo un demoniado y entonces los demonios se metieron en los sardos se suicidaron, que ay, mire que allá hay un personaje. Yo me imagino todo eso. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, lo ves sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Noten que el endemoniado era conocido y reconocido. ¿Por qué? Porque lo conocían como endemoniado desnudo, pero también lo reconocieron sentado y en su juicio cabal. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus campos. Están hablando de esos contornos, a rogarle a Jesús que se fuera. Imagínense. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí es donde nosotros en el punto A de nuestra hoja vemos que dice, ¿cuál era el deseo más profundo de este hombre después de ser liberado? Está con Jesús. Seguir a Cristo. Yo quiero estar contigo, y eso está bien, porque se supone que ese es el anhelo y esa es la parte central de todo aquel que quiere servirle al Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve. El Señor le respondió, miren mis amados, muchísimas veces eso, yo lo he dicho muchas veces, hay quienes llegan a los caminos del Señor y creen que lo que tienen que hacer es dejar todo, abandonar y meterse, o irse y empezar. Yo escucho muchas personas que dicen, yo siento que el Señor me ha llamado para ir a las naciones. Sí, a mí me parece, eso es algo, yo no sé, pero yo les puedo decir que en todos los años de mi vida yo nunca he sentido ir a las naciones. Nunca sé que es un llamado. A mí el Señor claramente me ha dicho, predica mi palabra. Y lo curioso del cuento, no me ha dicho que la predique en la iglesia, me dice, predica mi palabra. Donde esté. Y lo curioso es que yo me doy cuenta que hoy día dentro de la iglesia yo le he predicado a argentinos, a venezolanos, a brasileros, a norteamericanos, a chilenos y hasta a colombianos. Sobre todo eso. ¿Ah? Sobre todo a eso. La respuesta del Señor fue no. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es buscar satisfacer nuestros deseos, nuestras emociones. Yo siempre he dicho que a veces hay mucha gente con la unción del chavo. Se llama que sí. Y le pasa muy rápido. El Señor le dijo no. ¿Por qué? No es que el Señor no quisiera. Es más, si ustedes notan, hay una particularidad en la Biblia, en los evangelios, que los que seguían al Señor de verdad fueron llamados por el Señor. Los que fueron discípulos del Señor fueron buscados por el Señor. Y la Biblia lo más tremendo es que dice, no me escogisteis vosotros a mí, yo los escogí a ustedes. Amén. Y entender llamado es entender que somos escogidos por Él. Alguien puede decir, ay, entonces esos que están en el mundo y que no están escogidos, no están escogidos.
¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que Él conoce los corazones. ¿Sí? El Señor permite que se predique, que se dé a conocer, el Señor permite que se reconozca, pero si el corazón no quiere, el Señor no lo obliga. La respuesta del Señor para muchos es no. Sí, cree en mí, sí, búscame, sí, vive para mí. Pero no eres llamado a hacer esto, a hacer aquello, a hacerme en esta manera, no. Y esa es la respuesta también es la respuesta del Señor. Y el versículo 19, la segunda parte dice, vete a tu casa y cuéntanos. ¿Dónde comienza nuestro llamado? Nuestra casa. Hermanos, nosotros somos puestos por el Señor para llevar el mensaje. Primero, ¿me seréis testigos en dónde? En Jerusalén. Jerusalén tipifica mi casa. Después de yo llevar el mensaje, el testimonio a mi casa, porque aquí estamos hablando de llevar un testimonio, ahí sí podemos ir a Judea, toda Judea, es decir, nuestro entorno inmediato, a Samaria, que ya es fuera de, ahí sí ya, bueno, los que quieran irse para Venezuela, váyanse para Venezuela, los que quieran irse para Chile, sí, eso, el Señor lo llama, ay sí, pero que esté primero casa y que haya testimonio, estamos hablando desde el testimonio, y después sí, hasta luego. Casi nunca nombran a Uruguay, ¿no? ¿Lejos? No, Uruguay está más arribita de Argentina. No. Uruguay está entre Brasil y Argentina. Sí. Casi no lo nombran. Sí, eso. Paraguay también. Es muy pequeñito. Sí, claro, Uruguay es tan grande como país, creo que es tan grande como el departamento de Antioquia o de Boyacá. Uruguay fue una división de Argentina, pertenecía a Argentina. Tal vez, ¿no? Hablan igual. Sí. Sí. Ahí sí no sabría, pues parecido hacia... Igual que Bolivia es una división, fue una división de Perú. Ah, sí. Bolivia pequeña también. La hermana dice que hablan igual y yo siempre pensé que los costeños colombianos hablaban igual a los venezolanos. Hasta cuando conocí a los venezolanos fue que supe que no hablaban igual. Para mí hablaban igual antes de conocer verdaderamente a los venezolanos. Después yo aprendí a diferenciarlos. Y no todos los venezolanos hablan igual. Sí, yo me imagino que... Por ejemplo, el hermano Javier es de Oriente. Los orientales tienen cierto acento diferente. Y los margariteños dicen, ellos tienen un decir muy de ellos, de que hijo del diablo, le dicen. Pero cuando se convierten al Señor le dicen, hijo del Dios artístico, ven acá. Ay, Dios. Entonces el Señor, noten que dentro de esta metodología que el Señor utiliza para extender el mensaje, para mostrar su gloria para esto, aquí no había un predicador, aquí no había un superformado, aquí había alguien que fue liberado y simplemente le dijo, vete a tu casa y ya, cuenta las cosas. Ahora, el principio que el Señor utilizó, el método o el recurso que el Señor le dio a este ex endemoniado fue, cuéntale lo que Dios había hecho contigo. ¿Qué hizo el Señor contigo? Miren, mis amados, que cuando nosotros entendemos esto y aprendemos a usar nuestro testimonio, cuando aprendemos a usar nuestro testimonio, podemos hacer de que las personas se inclinen a escuchar el Evangelio. Amén. Pero hay un punto, o sea, yo me meto aquí en este camisa de once varas porque lo creo. Hay un punto que es importantísimo diferenciar entre el momento de estar dando el testimonio y de predicar el Evangelio. Amén. De dar la palabra. Hay un punto donde tenemos ya que predicar, pero comenzamos con el testimonio. Ahí no hubo método del Señor. El Señor dejó lo que tenía el endemoniado, lo que tenía la persona, con eso. Le dijo, vete con eso. Solo cuenta lo que Dios hizo contigo, no más. Yo estaba, ayer precisamente estaba haciendo una visita
a una hermana de la iglesia, pero me invitó para que compartiera con la hermana de ella y el cuñado, que son bien incrédulos, pero tienen una circunstancia, y el Señor me permitió a través de mi testimonio y a través de las cosas que Dios ha hecho poderles compartir. Yo les di testimonio, pero les di la palabra, les compartí la palabra. Y es importante entender de que el Señor, cuando no sabemos, vuelvo al comienzo de mi vida espiritual, yo quería predicar, yo quería hablar, pero no sabía qué decir. Entonces, ¿qué hablaba? No, es que Dios es bueno, Dios me hizo esto y esto, y yo me la pasaba vagabundeando, me la pasaba así, y ahora ya el Señor me cambió, me permite, ahora siento paz. Esa fue una de las cosas con las que yo pude predicar mucho ese testimonio, porque yo un diciembre, el último diciembre, antes de convertirme, yo me convertí en abril, o sea, en diciembre estaba lleno de amargura, de tristeza. Yo me acuerdo que con unas cervezas en la cabeza estaba en la casa de mi suegra y le decía yo a mi suegra, así bien pesadumbrado en diciembre, le decía yo solo quisiera tener paz, experimentar la paz. Al diciembre siguiente, también estuve en la casa de mi suegra y le dije, estoy teniendo la paz de Cristo, porque yo me convertí en ese abril siguiente. Y ese testimonio, pues ya, no tenía paz, ahora tengo paz. ¿Qué es? No sé. ¿Cómo se siente? Rico. ¿Cómo se come? Yo no sé si con cuchara, tenedor o qué, pero lo que es muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no entendemos, pero podemos decir, esto es lo que me pasó. Yo era esto, yo tenía esto es lo que me pasó. Esto lo hizo Dios. Amén. Ahora, ahí preguntan qué haré, pues Decápolis. Aquí dice en el versículo 20, y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Tuvo éxito? Total éxito. ¿Por qué? Porque al escuchar, reconocerlo. Por eso es que algunas personas dicen, y hasta con cierta razón, que la iglesia cristiana es un refugio de exborrachos, de exvagamundos, de asesinos, porque hay mucho testimonio real de ese tipo. Pero el cuento es lo que es la persona ahora. Esa es la parte, la transformación, y en unos casos tan significativa, cuando es reconocido, cuando es, oiga, usted no era el borracho ese, usted no era el que robaba, usted no era el que no sé qué, el sí sé cuándo. Y eso impacta muchísimo. Entonces nosotros vemos que esta primera, en este sentido, el método del Señor es claro, nuestro testimonio. Ahora, San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, es que esto es larguísimo. Esta es la historia de la mujer samaritana. A ver qué alcanzó. Voy a leerles un pedacito. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era común a la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él que te diera agua viva.
La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a la vida eterna. Miren, mis amados, que hasta aquí nosotros en esta historia podemos comprender que cuando el Señor está presente, casi no encuentro la palabra, se hace presente en alguna situación, llama la atención. Jesús siempre llamó la atención. Y algo que nosotros como cristianos tenemos que aprender para ser imitadores, como dijo Pablo, para ser esa imagen de Cristo, es que aprendamos a llamar la atención, pero no como el mundo. ¿Cómo el mundo llama la atención? Con moda, con dinero, con riqueza, con la música, con no sé qué. La tendencia. El cristiano llama la atención por su humildad, por su sencillez, por su mansedumbre, por su condición de corazón. Eso es lo que hace el cristiano. Entonces tenemos que ver esa diferencia. Ahora, lo que denota cuando el Señor comienza a hablarle, es el interés de esta mujer. Obviamente el interés terminó siendo dado en una buena parte por facilidad, por la comodidad, por el lograr dejar a un lado la situación que vivía, ¿cierto? Entonces, por salir, ¿por qué no volver? Porque lo manifiesta, dame esa agua para no tener que venir todos los días. Y así el cristiano, Señor, dame tu presencia para no tener que venir a la iglesia. ¿En serio? Hay cristianos que piensan eso, Señor, el día que yo ya tenga paz contigo, ya descansaré. Incluso muchos anhelan la venida del Señor por eso. Sí. Yo estoy tan cansado. Ojalá el Señor viniera pronto. Eso no es así. Ahora, el punto de qué palabras convincentes de Cristo tocaron el corazón. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Miren que lo que hizo el Señor fue revelar la vida de esta mujer y le habló directamente al corazón. Una de las cosas, hermano, que es clara que nos pasó a todos, si es que somos cristianos verdaderos, es que tuvimos una confrontación con el Señor en nuestro corazón, de reconocimiento de nuestra bajeza, pecado, maldad, todas esas cosas, de lo malo que vivimos. Tuvimos una confrontación y nos dimos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de Él. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que el Señor le dio? Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y hace la pregunta, ¿no será el Cristo? Ella estaba diciendo, oiga, vengan, miren, les quiero dar a conocer a alguien. Me habló de todo lo que yo soy. Y a veces nosotros estamos esperando el super evento y estamos esperando la super unción y el super milagro y el Señor lo que dice es, oiga, vayan, díganle a la gente, vengan, acabo de conocer a Jesús, se lo quiero presentar, quisiera que usted lo conociera. Miren, mis amados, muchas veces eso no es una táctica que sirva para muchos, pero donde le caiga a uno que de verdad se hizo. Entonces necesitamos nosotros no perder esa perspectiva. La otra es que el mensaje dice, el versículo 29, venid y ve a un hombre que me ha hecho todo y me ha dicho toda mi vida.
Mira que esto no fue que el Señor no le mostró toda su vida, el Señor le mostró la parte esencial de su vida. El Señor le habló a la necesidad esencial de su vida. El Señor mostró el problema esencial de su vida, no le habló de la vida. Usted cuando era chiquita, ¿se acuerdan que se robaba los huevos de las gallinas? No me acuerdo. No estaba hablando de eso. Estaba hablándole de la parte esencial. Mira, mi amado, si hay algo que el Señor permite es que cuando una persona abre su corazón para manifestar una situación de tristeza, de enfermedad, de lo que sea, y nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Señor nos llevará precisamente a que por esa circunstancia nosotros podamos dejarle la semillita de la palabra. La otra es que dice, ¿cómo transmitió el mensaje a sus vecinos? Ahí dice en el versículo 28 y 29 que se fue con alegría. Mira, mi amado, yo me acuerdo la primera vez que yo entré a la iglesia y que recibí al Señor y hice la oración de fe. Yo salí con una alegría, hermano. Yo quería llegar a mi casa y decirle a mi esposa, no sabía qué decirle, pero quería decirle algo. Nosotros estábamos en proceso de divorcio. Estábamos muy mal. Amor, encontré al Señor. Señor, quién sabe con qué vieja andaba. Esa fue la respuesta. Pero yo tenía ese deseo. Ahora, ahí se me apagó todo porque no tuve ninguna persona que me ayudara, que me cuidara. Y pasaron 5 años. Hasta cuando me convertí. Pasaron 5 años. Los peores 5 años de mi vida fueron esos. Uy, pasó de todo mi vida, eso, mejor dicho, yo no estoy muerto por gracia y misericordia del Señor. Y mi hogar, mi esposa, ustedes no se imaginan nosotros cómo llegamos a vivir con mi esposa de mal en nuestra relación. Y cómo las circunstancias nos llevaron a separarnos 3 veces. Separarnos. Yo duré 1 año viviendo en una alcoba por allá, en un cuchitril, me acuerdo tanto. Un taller que tenía una alcoba por allá, el rincón, toda fría, toda húmeda, toda llena de moles. El Señor, mejor dicho, lo ¿Aquí, Cris? encontró. Oye, ¿y tu mamá? Pastor, acaba de llegar, ahora Dios le bendiga, que viene a llegar la hora. Buenas. Mi mamá no ni sé, idea. pastor, no ni idea. Entonces, Ay, gracias, pastor. Gracias. Entonces, el mensaje, ella lo transmite con emoción, con alegría. El problema es cuando uno pierde la emoción y la alegría, ¿no? La pasión, el denuedo, dice la palabra, el gusto. Miren, mis amados, que nosotros somos muy dados a emocionarnos y a compartir emocionalmente cosas pues que supuestamente, si nosotros nos pusiéramos a hablar del partido de las chicas ayer, no sé si ustedes vieron el partido de las mujeres que ganó 0. Pero en el caso para los que nos gusta, Sí, claro, es que... se convierte en una ay, chévere, ¿no? Oiga, qué golazo el que se hizo la negrita. Y no sé qué, y uno empieza, y uno se apasiona, y uno, uy, pero no sé qué, uy, pero es, uy, pero, no, pero es que, uy, pero también es que, ¿sí? Esa es la cuestión que a veces nosotros no tomamos en cuenta de deleitarnos. La Biblia dice, deleitémonos en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces pero eso no es una cosa forzada. No puede ser algo forzado. Ay, bueno, me tocó, ay, bueno, entonces me voy a emocionar. Ay, sí, miren, ay, ay, aleluya. Ay. Hipócrita. No, eso tiene que ser algo que nace del corazón. Claro. Y que viene por el Espíritu, pero que se da por la convicción. Escuche, se da por la convicción, por la certeza, la seguridad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Entonces ella fue con gozo. También se convirtió la gente a Cristo como resultado de su testimonio. Sí. Mira que la gente, estoy en el punto E.
Se convirtió la gente a Cristo como resultado del testimonio. El testimonio sirve para que la gente busque al Señor. ¿Cuánto tiempo se requirió para organizar la campaña de Samaria? ¿3 meses? No, eso sucedió ahí. Y miren, mis amados, que las mejores cosas que pueden pasarnos a nosotros en nuestra relación con Dios son las cosas de espontaneidad. Lo que resulta de pronto, lo que es así de pronto, lo que de pronto. A veces lo muy planeado, lo muy organizado, porque terminamos tan enfocados en el orden, en que salga bien, en los recursos, en lo que sea, y se nos olvida el principal, el Señor. Pero cuando estamos así, que no tenemos nada, si nuestro enfoque es claramente el Señor, mira lo que puede resultar. ¿Cuánto tiempo para nada? ¿A cuál iglesia asistió el comité de invitación? ¿No hubo iglesia? Se estaba formando. Lo que no La había iglesia la se formó fruto del proceso. ¿Okay? ¿Quién fue el coordinador de la actividad de evangelismo? La samaritana. Era considerada por causa de su estilo de vida como una mujer despreciable, como la escoria del mundo dice. Pero como Dios se vale de lo vil y lo menospreciado, ¿planeó Jesús quedarse en Samaria? No, iba de paso. Pero no importa el ir de paso, dejar sembrado. Amén. Por eso es que, mis amados, miren, una de las cosas que yo lo digo también por mí mismo, y lo digo mucho por mí mismo porque me pasa a veces, es, oiga, no aprovechar momentos, situaciones, bajar la huella. Bajar la huella no, sino la semilla. Sembrar. ¿Dónde vamos? ¿Con quién vamos? Es una oportunidad. Entonces, no se trata de que yo, porque tengo que hacer esto. No, pues el Señor nos planta a nosotros en una iglesia, sí. Pero cuando nos está llamando a que utilicemos el método que Él nos da, eso es para cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. En relación a las conversiones como resultado del testimonio de la mujer, ¿cuántos más se convirtieron como resultado de esa predicación? Y la Biblia dice en el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra. O sea, los convertidos fueron muchos más. Es claro, hermano, que cuando un creyente se dispone de todo corazón, se convierte en un avivamiento. A veces la gente dice, ay, yo quisiera un avivamiento. El avivamiento no es algo que llega de afuera, el avivamiento viene de adentro hacia afuera. El avivamiento viene desde mi corazón. Y lo que yo decido a raíz de la convicción, a raíz de la fe, a raíz del gozo y de todas esas cosas, ahí es donde viene el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. San Juan capítulo 9. Versículos 1 en adelante. Hermana Catalina, le echa una leidita. Amén. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Continúo? Miren, amados, que esta es otra historia de las que el Señor hace y empieza a ver ese proceso del testimonio. ¿Tenía interés Jesús en devolverle la vista al hombre? Versículo 41. Jesús le respondió: si fueres ciego, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Oiga, el Señor no tenía interés en sanar. No era el propósito, porque es que muchos creen que Dios está interesado en sanar, en libertar. Bueno, libertar sí. Es claro que es porque es necesario. Pero sanar no es una tarea que el Señor tenga como prioridad. ¿Por qué? Porque el Señor prefiere tener a un enfermo que le cree que a un sano que no le cree. La segunda cosa del testimonio aquí es que estaban interesados los discípulos en él cuando recibió la vista, en el ciego, ¿no? Ahí el versículo 2 dice: y preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿En qué estaban interesados los discípulos? El pecado que habían cometido los papás. Que había Chisme. pecado, ¿no? En saber. Sí, Era ciego. o el entender razones, podría decir, ¿no? Porque no hay que ser, no, entender las razones, ¿por qué? O sea, y uno a veces, oiga, ¿por qué esta persona tan espiritual y tan enferma? ¿Por qué esta persona se murió? ¿Por qué? Porque queremos entender, queremos saber. Ellos no estaban interesados en No sanaba. en saber de él, querían saber qué era lo que había pasado. Estaba interesado el propio ciego de recobrar la vista, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es decir, el ciego estaba interesado en el mendigar. Y mucha gente busca en la iglesia y busca en el Señor mendigar, más no en el Señor. Y con todo y eso el Señor es misericordioso. Con todo y eso el Señor permite cosas extraordinarias. ¿Qué propició la acción de Cristo a favor del ciego? Curiosidad teológica, compasión por el sufrimiento humano. Ahí es donde nos damos cuenta que el Señor mismo dice que Él tuvo compasión aún de las multitudes, porque eran como ovejas sin pastor. Y sí, el Señor se compadece de nosotros y de todo el mundo, pero Él obviamente opera en función de un propósito de eternidad. ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó. Versículos 6 y 7, aquí lo dice: dicho esto, escupió en la tierra e hizo todo lodo con saliva y la untó en el lodo y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Miren, mis amados, el propósito de Dios es tan especial y tan soberano, y Dios está interesado en las vidas, pero en las vidas, cuando están interesadas en Él, el Señor también se interesa en su bendición. Y la Biblia habla de que el favor de Dios está para los que en Él están, para los que le aman.
¿Sí? Ese es el favor de Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta, mi amado, que no es que nosotros desechemos que Dios sana, no desechamos que hace milagros, no. Lo que pasa es que no está para hacer milagros, está para ganar vidas para la eternidad. Y en las vidas para la eternidad es donde el Señor obra de maneras especiales. Amén. ¿Cuál era el testimonio anterior del ciego? Yo era ciego y ahora veo, dice el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, sí, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuál era el testimonio? Era ciego y ahora veo. Y eso trae curiosidad de otros, pero también trae un propósito de Dios y un mensaje del Señor. Por eso es que nuestro testimonio es importante, hermano. Pero nuestro testimonio verdadero, ¿no? Porque hay algunos que se inventan testimonios. ¿Cuál era el testimonio allá? ¿Qué grupos se formaron como resultado de su testimonio? Unos a favor y otros en contra. Porque ahí en el versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo soy luz del mundo. Versículo 9. Unos decían, Él es, y a otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Pues yo no sé, hermano, pero bueno. Acá hay algo curioso, que los fariseos no creían que realmente él había sido sanado. Porque era un día de reposo. Y normalmente los religiosos siempre van a encontrar razones, motivos para la duda, para el señalamiento, para el juzgamiento, la religiosidad siempre hace mucho. Y el detalle es que llaman incluso a su padre. Y su padre, bueno, él tiene edad, pregúntenle. Pero si es que ahí por lo menos uno pone a ver, y ellos ya lo habían visto que ellos eran ciegos. Ellos mismos testificaban de que él era ciego. Sí. Entonces no era porque era porque querían como tener una ocasión para no creer, más bien que para creer. Aquí dice, no querían creer. Aquí dice, ¿quiénes fueron los interesados, los que se interesaron en aprender sobre él? Y ahí el versículo 15 dice que los fariseos. Los fariseos de la sinagoga. Los fariseos eran los interesados. Ahora, Jota, ¿qué presión utilizaron los judíos para forzarlos a cambiar su punto de vista sobre Jesucristo, sobre Jesús? Que sería expulsado de la... Es decir, es amenazado de la parte religiosa y la parte dogmática, no, sino de culto. Porque no les dijo lo que ellos querían oír de parte de él, o sea, negar el milagro que Jesús había hecho. Lo curioso es que los fariseos se enojaban era porque no podían ser ellos los que hacían, porque se supone eran los únicos, los sabios, los que... Y ha llegado otro a hacer cualquier boba y veía que la gente lo seguía y con las multitudes que se decían, pero espere, no, ese hay que... La envidia. Por eso al mismo Señor Jesucristo que sí, lo mataron. Por eso digo yo acá donde dice que el Señor les dijo, ahora que, como decís que no son ciegos, porque decís que veo, tienen más pecado. Sí. Es que los fariseos en ese momento, los escribas, ellos buscaban era no creer y que los demás tampoco creyeran. Como dice el dicho, no hay más ciego de que no quiere ver. Exactamente. ¿Sí? O sea, que teniendo ojos no ven y que teniendo oídos no oyen. Los fariseos eran los ciegos. ¿Cada quien se convirtió en evangelizador en esta historia? El ex ciego. Miren, ¿quién es el evangelizador? El que estaba ciego. Ahora, ¿quién debe ser evangelizado? El que es sanado, rescatado, perdonado, ungido por el Señor. ¿Cuáles son los 4 puntos de la tesis de este teólogo sin entendimiento? Es decir, las partes relevantes. Dice el versículo 31, en la parte A.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios, mira, aquí dice, Dios oye a los pecadores. si alguno es temeroso de Dios. Aquí dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, este oye. Es decir, aquí es donde nosotros tenemos que entender la obra de la fe. Uno se da cuenta que Pablo, que fue usado en la Biblia, dice que fue usado de manera extraordinaria por Dios para hacer milagros y sanidades. Y que era impresionante lo que Dios hacía. Él nos sanó a todos. Ustedes si leen la Biblia se dan cuenta que el mismo apóstol Pablo le decía a Timoteo. ¿Ustedes creen que Pablo oró por Timoteo? Claro. Yo creo que no lo soltaba de sus oraciones a día y noche. Pero Timoteo estaba enfermo y lo que le dijo Pablo es, oiga, chupe vino porque tome vino para que el estómago se le enderece. Porque en determinado momento bebidas de ese tipo podrían hacerle bien. Tiene un problema digestivo. Sí, claro, un problema digestivo. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que no importa cuán supuesta unción, poder tiene, no todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto, no todo el mundo tiene la fe, no todo el mundo. Entonces, si se es temeroso de Dios, Dios oye. Parte B, si hace su voluntad oye. ¿Qué busca el Señor? Que nosotros lo conozcamos y vivamos en su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, es claro que hacer la voluntad del Señor termina siendo muy matizada por la dureza del hombre, por el parecer, más allá de la dureza o eso, es el parecer. Es que a mí me parece, es que yo opino, es que yo creo, yo haría así, no, es que yo vi que lo hicieron así. A nosotros continuamente nos han llegado personas de otras iglesias que un día estuvieron ahí, no pastor, es que yo vengo a comentar, es que en la iglesia nosotros hacemos así, y a veces a uno le dan ganas de decir, eso era allá, pero uno escucha. Ahora, la verdad, nosotros aprendemos de las experiencias de los demás y procuramos hacerlo. A veces no podemos, a veces no queremos, a veces no entendemos, porque somos muy humanos. Pero el sentido es ese. Ahora, hacer la voluntad del Señor es conocer la palabra. Cuando el Señor dice a través de Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 2, capítulo 12, versículo 2, dice, no te conformes al sistema de pensamiento que el mundo tiene, sino transforma tu entendimiento, transforma tu mente, renovando tus pensamientos, renuévalos, cámbialos. Y aquí está diciendo, conoce mi voluntad, conoce mi palabra. Eso te da cambio y te va a permitir ver, identificar y disfrutar mi buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Mi voluntad que es buena y agradable. ¿Sí me entienden? Entonces, el Señor oye a quienes hacemos la voluntad de Dios. A quienes continuamente estamos metidos en la palabra, pidiéndole, Señor, quiero saber qué. La otra, recibe su sanidad, versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. O sea, no había un testimonio, no había una experiencia, no había algo que diga, no, sí, eso le pasó a Pepito Pérez. No, eso yo vi, una cosa igualítica. No lo había. Y con todo y ello, el Señor le dice, testifique. El versículo 36 dice, si esto no viniera de Dios, o sea, su convicción, si esto no viniera de Dios. 36, pastor. Dice el 36, dice, respondiendo él dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Me perdí. No, vamos al cuarto, el versículo 33.
Sí, estoy en el 33. Ah, sí. Es el 33. Número 4. Me perdí. No, no, hay más bien, más bien. Hermana Blomoro, eso que hace, uy, Dios mío, No, no, hay más bien, espera, más bien. es que no, mire, lo que pasa es que me fui en un pensamiento. La verdad, me fui en un pensamiento. ¿Ustedes no les ha pasado que están hablando y de pronto viene un pensamiento y se los lleva? Sí, sí. Se fue Me fui en un tres pensamiento. versículos más, ¿no? Sí, y estaba precisamente pensando cuántas veces nosotros Como dice un profesor. evaluamos, nos ponemos a calificar cosas que vienen o que nos dicen personas y que uno se queda, ¿será que esto sí? No, ¿cómo me cae? Y entonces uno entra en duda. Si Dios quiere hablar a través de una persona, ¿qué es lo que garantiza que eso viene de Dios? ¿Quién le puede decir? La palabra. Que esté acorde a la palabra. Satanás usó la palabra. Entonces no garantiza. Pero el diablo la estaba era tergiversando Sí, pero a su ahí acomodo. el Señor habla de maestros. El espíritu. No, el testimonio, los frutos. Los frutos. Porque por los frutos. Y estaba yo pensando eso. ¿Cómo nosotros podemos verdaderamente recibir? Y es algo que yo a la iglesia le digo, no le reciba a todo el mundo. Es que de parte de Dios le traigo una palabra. Si no ve el fruto de esa persona, empieza a dudar. Si no conoce el fruto de esa persona, si no conoce el testimonio de esa persona, empiece a dudar. Pastor, quisiera tomando ese punto, hubo un hermano muy conocedor de la palabra maestro que le preguntaron que es verdad, los falsos se conocen por los frutos, pero para saber qué es falso primero tengo que esperar un lapso de tiempo para verle los frutos. Pero ¿cómo sé yo inicialmente si es falso o no sin haber visto los frutos? Entonces él decía esto. Primero, por el espíritu. Dice Total, por el espíritu, porque dice que el espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y hay otra cosa. Él hizo el falso se le cree y se le sigue. El verdadero muchas veces hay como mucha duda con respecto al verdadero. Hay más duda hacia el verdadero que hacia el falso. Al falso tiene como más. Esa fue la respuesta que él dio a Porque eso. no, la naturaleza humana está formada para ir tras la falsedad y tras la mentira. Sí. Y para resistir la verdad. Lo que yo entiendo es que la mayoría de seres humanos siempre vamos tras de lo que vemos, más no lo que no vemos, porque Dios dice en su palabra, vamos tras de lo que vemos, creemos en lo que vemos, más no en lo que no vemos. Creería yo. El mismo apóstol Pablo dice, probad los espíritus. Sí, claro. Si son de Dios. Y da ciertas características por las cuales uno puede probar. Muchas veces el espíritu es el mensaje que se está transmitiendo, que muchas veces, aunque muchas veces se toman partes de las escrituras, pero no se acopla a la verdadera esencia del mensaje, que es el que Dios quiere transmitir. Total. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en el versículo 33, si esto no viniera de Dios, nada podría pasar. Tiene toda la razón. Si este. Hablando de eso, está bien. Correcto. Y esto lo dice el mismo ciego. Sí, correcto. Ese es el testimonio. Bueno, yo no sé, pero... A ver, ¿por qué? Para mí, que yo no tengo ni idea, pero esto me pasó a mí. Pues, hay un corito que habla de ese caso, que dice una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego, y ahora veo. ¿Quién ganó el argumento? Recibo. Versículo 3. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Noten que ahí
se cumplió total y absolutamente esa verdad. Las obras de Dios se cumplieron en el ciego. El propósito de Dios se cumplió en el ciego. Era ciego para un propósito. Era ciego para la gloria de Dios. Era para glorificar al Señor. Correcto. Para que la gloria de Dios fuera N. manifestada. ¿Era cristiano el ciego? No. No. Pero mira, Pero sabía lo que Dios había hecho en él. Sabía que lo había hecho. ¿Supo el ciego quién lo sanó? En el momento no, dice el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. amén. ¿Quién es? No tengo ni la menor idea. Pero él supo que era Jesús. Posteriormente, después sí lo supo y su convicción se afirmó en Jesús. De ahí, mi amado, que para nosotros cuando estamos siendo usados por Dios, mentiras, estoy diciendo algo mal, otra vez se me están cruzando los pensamientos. Si nosotros tenemos las oportunidades de Dios, nosotros no necesitamos pensar que somos los supersiervos, simplemente actuar. ¿Actuar en qué? En el testimonio. Actuar en el testimonio. Miren, mis amados, ser evangelizador es facilísimo. En serio, ser evangelizador es muy fácil. Yo creo que ustedes todos me han oído decir Feliz Navidad. Y todo el año. Ustedes me oyen del 24 a todo el mundo decirle Feliz Navidad, pero también el 24 de julio. El 1 de enero al 31. Correcto, yo no paro. Y en ese transcurrir del año, a mí me dicen, ¿de qué le pasa? Y me han dicho muchas cosas, pero yo he tenido la oportunidad de predicar el Evangelio por decir eso. Feliz Navidad, ¿no? Pues Navidad si todavía falta. No, es que la Navidad es Cristo. Y la Navidad real Amén. puede ser hoy para ti, con el más grande de los regalos, que es que tengas vida eterna. ¿Cómo así? Mejor. ¿Cómo es esa locura? Sí. Porque muchas veces creemos que la Navidad es solo una época donde en Estados Unidos cae nieve, salen esto y las películas de Navidad norteamericanas llenas de bombillitos y con arbolitos de verdad. Bueno, estamos en Colombia, estamos en Locombia. Y aquí las cosas no son así. Es que muchos... Primero, aquí no hay nieve. Segundo, Pero sí pues es aquí frío. tenemos una cultura que es un poco más rumbera, más gritona, más desparchada. Entonces, ¿cuál de las dos navidades es la verdadera? Más pólvoras. Ni esa ni esta. La verdadera Navidad es Cristo, que nazca en tu corazón. Entonces, mira, mi amado, que cosas como esas uno termina siendo herramientas que uno usa. Herramientas que uno usa. Miren, les cuento la visita que fui a hacer ayer cuando yo fui. Yo no tenía ni idea a qué iba. A mí me invitaron. Es urgente, necesito que venga. Yo pensé que era por la hermana. Yo dije, ay Dios, ¿qué lo pasa? Y para esta mi esposita tuvo que irse con la mamá y me pudo acompañarme. Entonces, y cuando estoy solo así me siento solo, triste y desamparado. Pero estando ahí y en función de una charla, de unas motos, de no sé qué, el Señor me abrió una ventana para con ellos y los tuve hora y media predicándoles y ellos así. Ahora espero que el domingo vengan. Vamos a ver si vienen el domingo. Igual ayúdenme a orar por ellos. Alberto y Rosita. La palabra no es vacía. Eso, la semilla cae y puede que nosotros no veamos el fruto porque muchas veces nosotros sembramos con lágrimas, pero hay quienes cosechamos también con alegría. Y muchos, yo por ejemplo, ese testimonio, esa verdad en la iglesia como pastor, para mí es tan... ¿Quién de ustedes nació como cristiano en esta iglesia? ¡Ninguno! Van a Marlene, no. No, usted venía hasta ese día. No, ninguno. O hermano, Pues sí, porque aquí yo fui a una iglesia, pero era por aquí. Pero aquí es donde me... entonces noten que la mayoría son cosechas de alguien que sembró.
Nosotros somos cosechas con el hermano Marcelo. Pero Pan pues, de vida. Sí, De la hermana Victoria y otros hermanos que vienen los domingos. Como que unos no- 15 hermanos. de pan de de vida. parte- yo comencé una adhesión de la 80, pero fue muy poco Pero lo que ella- duré allá. Relativamente sí, lo que ya nace fue en la donación, Ah, porque fue cuando empezó mi vida espiritual a crecer. Lo que yo viví en Adonai o he vivido, no, nunca lo viví por fuera. Simplemente iba, escuchaba y como 2 meses alcancé a ir a Monte de Sion. Así es Dios. Y Dios permite que precisamente en Adonai llegue muchísima gente que tiene experiencias, que tiene testimonio y terminas edificando mucho nuestras vidas. Uno que otro llega a formar problema y a generar conflicto, pero nosotros, Adonai es una iglesia que cosecha mucho, o sea, recoge mucho lo que otros han sembrado. Y no lo digo como si es que nosotros anduviéramos robándonos ovejas de otro matadero, de otro redil. No, porque es que hay quienes se roban las ovejas precisamente para ¿Sabe llevarlas. por qué fue eso, pastor? Por la buena semilla. ¿Por qué cantaba la buena semilla? Por eso. Ese es el fruto de la de la buena semilla. Sí, nosotros estuvimos apoyando a Pan de Vida harto, Uy, intentamos. no, yo no me acuerdo, y eso era como si le atravesaran un espadón cuando iban a hacer esa iglesia. Lloraba yo cuando nos fuimos para la iglesia. La pastora ese día me ofreciera la Santa Cena. Y yo lloraba como La esposa del cántaros. pastor Nelson, o del pastor, tuvo como 4 Muchísimos pastores. pastores. El pastor Oscar y la pastora Rosita eran los que Oscar y Rosita, sí. Y luego vino el pastor Iván. No, Iván fue primero. Ustedes estuvieron con el pastor que aquí a la Con el vuelta. pastor Alirio, con el Alirio. pastor Humberto, con el Humberto, Humberto, no, Iván. con el pastor Iván. Con el pastor Iván, muy buena enseñanza también, muy buena, sino que él le dio por salirse y se fue a la nación. Ese pastor Iván es una. Hoy día Pero está. una maravilla con la Ustedes saben esposa. que él está pastoreando la Adonai Sí. Central. Sí, señor. El pastor Alfonso, el pastor Olivaldo. Ay, pastor Alfonso. Sí, que él era solito, no tenía. Sí. No, O sea, fue una nosotros iglesia estábamos allí que donde sí que tuvo pastores. No, muchísimo y la cantidad de matrimonios, usted viera los domingos. En el 2009 fueron los Era una matrimonios cosa que- tan espantosos. maravillosa que Todo el año uno no matrimonio. podía. Con el pastor Oscar. Sí, señor. Se fue con el pastor Oscar. Sí, historias bonitas de iglesias y miren cómo terminan las cosas, cómo sonó, cómo el Señor, porque aquí nosotros estuvimos luchando porque no cerraran, hasta nosotros le dijimos a la Misión Panamericana, no la cierren y nosotros respondemos por el arriendo. Yo un día estuve allá Sí. y se los dije, vamos que estaba pasando. Y la tristeza que Parecía nos que dio cuando sí, nos y de dijo pronto no. el organizador de la alabanza, dijo, y ahorita van a empezar solitos, ¡ay! O sea que no volvían a hacer alabanza. Nosotros mandábamos grupos de alabanza para la iglesia Y yo apoyar. decía, no puede ser, no. Después de que esa iglesia era, pero cuando estábamos allá, claro, ahí frente al parque, No sé, eso de por allí, claro, eso allá eran 2 puntos y eso era así, Con el pastor que cantaba con el alegre, pastor Alirio y la y su esposa arpa llanera. La esposa movía esa arpa. Cantaban tan bonito. Quisiera compartirles algo que precisamente yo hace un tiempo atrás hice con respecto al tema del ciego. Y dice así, dice que terminaron expulsándolo del templo porque no dijo lo que ellos querían oír y negar la verdad del milagro que Jesús hizo en su vida. Dios manifiesta su gloria en muchos y no ven. Y nosotros que no veíamos y ahora vemos, nos gozamos al ser partícipes de ella. es que pues, ellos no Nosotros no veíamos y ahora vemos y nos gozamos de ser partícipes de la gloria del Señor. Amén. Dios es muy bueno y nos da el privilegio, por eso para nosotros el estar en
en una comunión con Él, en el propósito de Él. Ese es el sentido total de